Y como todos los martes, vamos a entrar a este espacio en el que nos preparamos para un apasionante mundo lleno de historias, personas y lugares que nos van a deslumbrar, porque estamos en el diario de Vanessa y porque viajamos a ese pequeño paraíso llamado El Calafate y nos encontramos con Vanessa Morosowski, nuestra amiga. Hola Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches a todos. Noche típica de invierno, con Sí, temperatura bastante fresquita, Chino. mira, te la cuento porque si no la tenés. 7 grados bajo cero Es mucho. en el Calafate con cielo parcialmente nublado. Eso vos me vas a decir si es así. El cielo de Es aquí así, de aquí no lo veo, pero me dicen que son 7 grados bajo cero de temperatura. es así, Chino, se siente. Hay que tomar coraje para sacar a los perros afuera de casa. Ah, Así que pobrecito. Los es un abrigás a los tema. perros, supongo. Le pones un Obvios, chalequito, son mis hijos, Claro. sí, claro que sí, Marcelo. Así que bueno, hoy vamos a tener, Chino, una noche muy, muy especial con un tema muy, muy sensible, Sí. del cual creo que, bueno, lo hemos conversado, que no se logra visibilizar del todo y que si bien es una palabra que uno la ha escuchado, pero me da esa sensación, Chino, de que no se conoce mucho del tema, ¿no? No, hace muchos años, digamos que no hace muchos años atrás, directamente no se conocía, no se sabía absolutamente nada de cuando uno mencionaba la palabra Asperger, aquí en Argentina no No había sé. información, no había nada, ¿no? Tal cual, y vos sabés que no hace mucho el CEO de Tesla hizo un anuncio bueno, que él tenía esta condición, ¿no? Ujú. Así que también, bueno, en nuestra historia se conoce gente como Christian Anderson, el creador del cuentito El Patito Feo, ¿no? Muchas personalidades que han descubierto esta condición, no en una edad temprana, ¿no? Y bueno, hoy vamos a estar entrevistando a Rodolfo Geloso, que él nos va a poder contar en primera persona un poquitito de qué se trata todo esto, ¿no, Ujú. Chino? Creo que ya lo tenemos en línea, ya está conectado con nosotros. Así que lo podemos saludar. Le damos las muy buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado esta charla con nosotros. Rodolfo Geloso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es importantísimo para nosotros poder obtener espacios así de publicidad, de publicación, de difusión para poder seguir en este camino que un poco vengo haciendo con otros padres y con otras personas con esta condición, para poder informar un poco a la población de Sí, qué se sí. trata, ¿no? Es tan necesario. Así es, así Rodolfo, yo estoy aquí en Neuquén Capital y en el Calafate lo está saludando Vanessa Morosowski. Sí, bueno, muchas gracias a Vanessa, que bueno, esta mañana me contactó y gentilmente me ofreció hacer la entrevista, que bueno, como les decía, es un espacio importantísimo para nosotros. Muchas gracias a los dos. sin lugar a dudas. Para nosotros es un placer y poder escucharte y que vos nos puedas comentar un poquitito de qué se trata esta condición llamada Asperger. Bueno, mira, en principio te aclaro que no soy profesional de la salud, con lo cual mi investigación es la que me informó sobre este síndrome, que si bien tiene muchos años de descubierto por el mismo Hans Asperger y después validado por la psiquiatra inglesa Lorna Wynne, es que tiene mucha antigüedad, pero en Argentina fue muy, muy poco. Recién lo que decía el chino me hacía rememorar un poco a cuando arrancamos con la Asociación Asperger Argentina, ya por el año 2003, que realmente nadie conocía
del síndrome de Asperger. Nadie, eran muy pocos acá en Argentina. Es más, cuando mi hijo obtiene el diagnóstico a sus 9 años, acá en Argentina no había nada, y yo me conecté a un foro de España, que recién empezaban también en España. Y bueno, a partir de ahí, en ese foro de España nos encontramos 5 o 6 familias, y ahí fue que en Argentina pudimos fundar la Asociación Asperger Argentina en ese momento, en noviembre del 2003. Así que, y a partir de ahí, bueno, empezamos la difusión y bueno, nosotros fuimos la única organización a nivel nacional que hablaba de Asperger en aquel momento. Y eran muy pocos los profesionales, inclusive, que se dedicaban a profundizar sobre esta condición, que hoy en día es parte del espectro autista, pero en aquel momento era una hormiguita dentro de lo que eran los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Qué es lo que te llevó a investigar sobre todo esto? ¿Qué es lo que vos notabas? Bueno, en principio fue el diagnóstico que le dieron a mi hijo a sus 9 años. Y a partir de ahí, pensá que en el año 2003 los accesos a Internet no eran como ahora. Entonces había que buscar por los lugares que se pudiera algún tipo de información. Y bueno, en base a eso, empezar a hacernos nosotros también el camino acá en Argentina, tratando de capacitar profesionales y a la vez difundir, y al mismo tiempo recibir familias con chicos con esta condición totalmente desoladas porque no tenían ni la información ni los profesionales para el diagnóstico o para algún tipo de tratamiento, claro, en el caso de que lo necesitaran. Rodolfo, y vos, una vez que, para entender, vos descubrís tu condición, ¿a qué edad? No, yo fue mucho más grande. Yo nunca tuve la necesidad de querer hacerme mi propio diagnóstico, por más que algún profesional en algún momento me haya comentado. Nunca sentí esa necesidad, por más de estar rodeado de niños, adolescentes y después un poco más tarde de adultos. Inclusive nosotros conformamos la Liga Asperger 7, que es la organización en la que estoy actualmente, en el año 2015, y yo era como una guía, como era el presidente de la Asociación Asperger Argentina, es como que los ayudaba a los adultos Asperger a organizarse, a tener su propia organización, a poder brindar charlas para padres, porque siempre fue algo importante. Y bueno, en el año 2018 decidí hacerme yo mismo a través del Centro ISID, que bueno, tenemos mucho contacto con el director, el doctor Ernesto Walber, pero como nos conocíamos con el doctor, yo no quería que me haga el diagnóstico a alguien conocido. Entonces le pedí a él si me podía hacer el diagnóstico a alguien que no me conociera. Y bueno, me lo hizo la doctora Antonella Chulmir, y bueno, me dio positivo, pero es como que a mí no me influyó en nada en ese momento. Después de un tiempo, ahí sí empecé como a tomar conciencia de que yo también estaba dentro de esta condición. Wow, qué fuerte, Chino, ¿no? Sí, claro que sí. Rodolfo, yo que... Sí, Chino. Sí, quería volver un poquitito hacia atrás en el relato de Rodolfo, para indagar un poquito sobre cómo fue el periodo de escolarización, los primeros años escolares de su hijo. Tengo entendido que ya a los 4 años el niño leía, ordenaba el alfabeto, escribía. ¿Qué decían los docentes en esa época? Y los docentes y algún gabinete de psicopedagogía. No, en general, los docentes, al no conocer de la condición, y nosotros tampoco en ese momento, es como que el problema era porque se aburría, porque molestaba a los demás, porque terminaba primero, porque lo que le estaban enseñando ya lo sabía.
Entonces era como una pérdida de tiempo para él. Claro. Y bueno, a partir de los 3 años ya arrancó con psicóloga, porque como molestaba a los demás, no se quedaba quieto, no respetaba mucho las reglas, él quería poner sus propias reglas, porque las reglas que había no le parecían que eran de las mejores. Bueno, qué sé yo, varias cosas que hacían que se sospechara que había algo más. Lo que pasa es que no era algo como muy positivo, sino que era algo más bien tirando a lo negativo. Y bueno, a partir de todo el trabajo que se fue haciendo, hoy, o sea, está muy, a los 28 años ya está totalmente independiente y con trabajo, con su novia y con, qué sé yo, con proyectos de vida. Claro. Así que es como pensar también que la condición no es impedimento para el desarrollo de una persona como cualquiera, ¿no? No, claro. Claro, porque es otra manera de pensar, ¿no? De sentir, ¿no? De percibir las cosas. ¿Cómo lleva todo esto, Rodolfo, con respecto a la habilidad social, ¿no? ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, ese es el área que está más afectada siempre, ¿no? Es el hilo que conduce más que nada a esta condición y en base a ello es el diagnóstico. Tema amigos, tema socialización en general, en grupos. Y bueno, esa parte es la más complicada, pero bueno, con un poco de trabajo y aprendizaje y con un medio externo, o sea, con familiares, con amigos y con compañeros, que sea adecuado, que sea ameno, hace que esto no se sufra. Porque mucha gente dice padece Asperger o sufre de Asperger, y no es así. El sufrimiento es por lo externo, por el entorno. No es porque el Asperger en sí mismo se sufra, no se sufre. Lo que hay que tratar de soportar es el entorno, que a veces no es comprensivo o que no tiene la información necesaria para poder comprender. Claro. Y en el entorno Ustedes hoy laboral, están haciendo... Sí. ¿cómo es la reacción? Bueno, él empezó a trabajar no hace tanto tiempo porque venía estudiando, estaba estudiando medicina, decidió dejar y bueno, después ya empezó a trabajar, ya a fines del año pasado empezó a trabajar y bueno, ya cambió por varios rubros y bueno, hoy está trabajando como ayudante de albañil en una obra en construcción y bueno, qué sé yo, eh, es un trabajador más, ¿no? Claro. Pero en la relación no lo sé, no es que me cuenta mucho sobre su trabajo, solamente le pregunto a ver cómo le fue, cómo le va, qué está haciendo, pero bueno, dentro de todo él está bien, está contento. Ujú. Rodolfo, Rodolfo, es según decir, de la que historia, lo que vos contabas de tu hijo, tardaron más o menos 4 o 5 años en poder dar un diagnóstico. Hoy eso ya es, el tiempo es mucho menor. En algunos casos sí y en otros no. Por eso acá en la organización en la que estamos, trabajando desde el 2015, seguimos viendo todos los días, recibo mail o WhatsApps de gente con sospecha de diagnóstico Ujú. y gente de entre 20 y 60 años. O sea, tenemos una compañera nueva de 65 años que fue diagnosticada hace muy poquito. Entonces, es como que todavía sigue siendo bastante complicado. Si bien en los chicos es como que está un poco más aceitado el tema del diagnóstico, igualmente está difícil el tema de los profesionales. No hay profesionales, seguramente en sus provincias también escasean los profesionales, por eso lo que hacemos nosotros no solamente como organización propia, sino porque somos parte de una organización un poco más grande que se llama Unión Federal Asperger,
en donde hay más de 20 organizaciones de padres y en primera persona, que lo que hacemos es tratar de hacer jornadas, capacitaciones, pedir a los gobiernos para que nos ayuden a hacer este tipo de capacitación para docentes y profesionales de la salud. Bueno, ahora en Chubut, por ejemplo, la Liga Asperger Chubut está haciendo un movimiento bastante importante para conseguir de parte de los organismos de la provincia de Chubut la capacitación. Ya está aprobado el proyecto y a partir del año próximo ya se va a estar brindando la capacitación a docentes y profesionales. En La Rioja, para noviembre seguramente, también estemos haciendo una capacitación para docentes universitarios. Bueno, todo ese tipo de cosas lo tenemos que hacer porque todavía queda muchísimos profesionales y mucha gente que todavía no tiene diagnóstico y seguramente haya una cierta cantidad de personas sin diagnóstico y bueno, también asesorar un poco a los profesionales que no están todavía muy preparados en el tema. Tal cual, es así como vos comentás, Rodolfo, y hablábamos nosotros en privado, y yo te comentaba que por ahí hay pequeños que en los colegios están en este proceso de investigar cuál es su condición, ¿no? Y no se sabe, no se tienen, me da la sensación, las herramientas de cómo tratarlo, ¿no? Yo te hablaba de algo que escuché sobre unos chalecos de peso, que a mí me asombraba, porque, wow, ¿qué es esto de los chalecos de peso? Y justamente después me explicaron unos docentes que era para que el niño tenga peso en el cuerpo y no se pueda estar moviendo. ¿Qué me puedes decir respecto a eso, Rodolfo? Mirá, ese tema nosotros lo debatimos bastante en un grupo de Facebook que tenemos de la Asociación Asperger Argentina, que, bueno, algunos profesionales, más que nada terapistas ocupacionales, que son los que tratan de ayudar a algunos inconvenientes que pueda haber en la persona o en el niño con síndrome de Asperger. Y se había dado ese tema del chaleco de peso. Es un chaleco de tela lleno de arena. Eso lo que hace a los chicos es cansarlos. Porque claro, imagínate que vos tengas un peso de 5, 10, 15 kilos encima y hace que, claro, o sea, te termines cansando de movimientos y de cosas que en general los chicos con Asperger y con autismo tienen algún tipo de movimiento pendular que a veces lo necesitan para poder equilibrarse. Y no es que les gusta estar en movimiento así, o estar saltando, o estar corriendo, lo hacen por una necesidad de un equilibrio propio. Entonces, ponerle algo que haga que no lo puedan hacer es alterarlo peor, es cansarlo, algunas personas decían que era como una tortura. Y es como una tortura Y para una tiene persona mucho, así. tiene mucho de tortura, sí. ¿Cómo? Que tiene mucho de tortura eso. Y bueno, sí, sí, Claro. pero bueno. Inclusive muchas personas y niños con síndrome de Asperger sufren muchas hipersensibilidades, ya sea auditivas, táctiles, el tema del abrazo, el beso, los coches sin escape, la pirotecnia para fin de año, todo ese tipo de cosas puede ser terrible para algunas personas. Hay hipersensibilidades emocionales también que muchas personas necesitan tener algún tipo de aislarse de la realidad para no sufrirla. Y bueno, eso, imagínense que en grupos ese tipo de cosas suele ser una carga social muy extrema, que bueno, por eso muchas veces muchas personas prefieren
trabajar o estudiar de forma aislada, porque los grupos pueden llegar a ser terribles. Claro. Qué fuerte, Chino, ¿no? Sí, y esto El me parece a relato. mí que puede llegar, obviamente, de la manera más injustificada posible, pero facilitar que haya en un colegio haya bullying sobre este niño. Si ven un niño en un grado, en un curso, con un chaleco de arena y esas cosas, facilita o promociona muchísimo que haya bullying sobre él. Sí, 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 el tema del bullying fue sufrido por la mayoría de los chicos con síndrome de Asperger. Sí, sí, eso es totalmente común. Bueno, hace unos años atrás salió acá que, bueno, a mí me entrevistaron varios medios por el tema de un chico que había sufrido bullying acá en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la solución de la escuela era expulsarlo. Al chico. Entonces, sí, muchas veces las respuestas de las autoridades son justamente al revés de lo que Ujú. debería ser. Claro. Pero bueno, por eso decía que en estos 20 años hicimos lo que pudimos y bueno, seguimos trabajando para eso. Rodolfo, ¿y vos crees que se ha avanzado mucho en esto? No, no como a mí me hubiera Mm, gustado. Pero sí, avanzar, o sea, haberte escuchado hoy decir que la palabra Asperger ya es algo común, qué sé yo, lo que contaba Vanessa de Elon Musk, hablándolo a todo el mundo que él tiene la condición Asperger, es como que eso nos da muchísima difusión. El ujú. problema es que lo que todavía no se sabe es cuáles son estas características o cómo manejarse ante una persona con síndrome de Asperger. Claro. Entonces, esas cositas que muchas veces necesitamos de los profesionales para que puedan explicarlo mejor, no están esos profesionales especializados para este tipo de cuestiones, no están para el diagnóstico, no están para los tratamientos que sean necesarios. El síndrome de Asperger en sí mismo es como que no necesita un tratamiento especial. Lo que necesita es un entorno Un entorno, amigable. claro. Pero muchas veces el síndrome de Asperger viene con comorbilidades, con otro tipo de condiciones que se suman, como por ejemplo las conductas obsesivas, conductas depresivas, y ese tipo de cosas sí necesitan algún tipo de apoyo terapéutico o en medicación para para poder tener una mejor calidad de Claro. vida, ¿no? Rodolfo, yo te quería... ¿En qué beneficia, Ah, perdón, Chino, sí, sí, dale. sí, en qué beneficia un diagnóstico temprano de Asperger? Bueno, en un montón de cosas. Primero y principal, yo creo que para lo beneficia más que nada a las relaciones familiares, porque puede hacer que el entorno familiar comprenda de qué se tratan las conductas que tiene ese hijo. Y en los entornos escolares y sociales también, porque más que nada pueden informarse y ver que un chico que hable solo, porque hace soliloquio, porque está haciendo sus cuentas en la cabeza, pero las dice verbalmente, o que tenga las hipersensibilidades que comentaba antes, que no le gusta que lo abracen o que le den un beso, o que, por ejemplo, no te mira a los ojos. Muchas personas con síndrome de Asperger les cuesta mucho mirar a los ojos, entonces tienen que inventar alguna técnica para mirarte la frente o mirarte la nariz para que vos creas que te está mirando a los ojos, porque tenemos un prejuicio muy grande ante las personas que no miran a los ojos. Se dice como que las personas que no miran a los ojos son mentirosas, te están engañando, te están... Entonces hay un prejuicio muy grande, cuando en realidad en el síndrome de Asperger la mentira no existe. En la adultez es aprendida con mucho esfuerzo, pero a alguna persona con síndrome de Asperger que te esté mintiendo es muy difícil que pueda sostener esa mentira, Claro. o casi imposible. Ujú. Después, Rodolfo, bueno, el tema de las sí. conductas justicieras también, todo lo que tenga que ver con la injusticia también es algo que está como muy, muy
a flor de piel en las personas que yo conocí con síndrome de Asperger. Es algo característico también. Ujú. Rodolfo, yo te quería Wow. consultar, cuando un niño es diagnosticado con Asperger, tiene sensibilidades a los ruidos, hablábamos de lo que es la pirotecnia, de los gritos humanos. ¿Eso a medida que pasa el tiempo en una persona adulta, siguen existiendo esos miedos, esos temores? Hay muchos adultos que sí, Ujú. sí, sí. En realidad no son miedos o temores, son como alguna vez escuché decir que, por ejemplo, en la hipersensibilidad táctil, el agua de la ducha parecen agujas clavándose. Ajá. Oh, O las hipersensibilidades auditivas, un ruido de moto o de colectivo muy fuerte, son como agujas clavándose en el oído. Entonces, ese tipo de hipersensibilidades tan fuertes que a lo mejor no es el contacto de una persona con otra, sino a lo mejor el suave murmullo de adentro de una habitación ya es prácticamente insoportable por algunas personas. Entonces, y no solamente en chicos, en adultos también pasa. Lo que pasa es que, lo que me preguntabas antes, de al tener un diagnóstico de niño temprano, hace que este tipo de cosas se puedan ir trabajando en algún tipo de terapia. Y bueno, y después, si no, también hay mucha gente que utiliza los tapones Ujú. auditivos para poder lograr una Claro. baja sensibilidad auditiva, ¿no? Sí, sí. Aquí en Neuquén, por ejemplo, hay un supermercado, un hipermercado que Sí, ha implementado la hora, una hora por día, absolutamente en silencio. Deja de pasar música y los anuncios de precios y todo eso, para las personas con el trastorno de espectro autista. Está bien eso. sí, sí, Es, sí, lo que es, pasa es que con una hora por día muchos claro, una hora tendrán. por día, justo tiene que ser la hora en que vaya la persona al Sí, sí, igual, supermercado. igual es un avance, o sea, Mm. todos son Claro, a avances. eso me refería, sí. Quizás a lo mejor lo importante no es tanto la hora esa con baja sonoridad, sino el hecho de que la gente que está en el supermercado se pregunte a causa de qué es y eso sirva para que puedan tomar conciencia de que hay personas que les hace mal. Claro. O sea, más que nada es por el lado de la concientización, más que por el hecho de poder tener un ambiente más amigable, ¿no? Y eso es lo que puede tener más importante. Y ya son varios los supermercados que están adoptando esta postura. Claro. En algunos comercios de electrodomésticos también. Sí, sí, ya hay varias personas, hay Ujú. varios comercios. Es como vos decías, Rodolfo. un pequeño avance. Hay localidades, por ejemplo, Neuquén Capital ha prohibido el uso de pirotecnia para las fiestas, ¿no? Sobre todo para las Sí, fiestas de fin de año. Pero se sigue usando, pese a la prohibición, sí. y se sigue usando muchísimo. Y uno, bueno, uno machaca con que es perjudicial para las mascotas, para las personas con autismo, y no, en ese aspecto hay gente que no toma conciencia todavía. Por eso decía que lo importante, más que la represión en sí misma, es la información Claro. y la concientización. Esto que hacen ustedes de brindar este espacio para esta información es infinitamente más importante que a lo mejor la hora del supermercado. Ujú. Quizás ustedes no tomen conciencia de esto, pero brindar este tipo de información a tanta cantidad de gente hace que toda esa gente se informe, se nutra o después pueda investigar o pueda pensar, mira, aquel familiar o aquel amigo o aquel tiene conductas similares a las que estoy describiendo. Entonces, bueno, a partir de ahí, quizás decirle o quizás pasarle un folleto. Nosotros tenemos en nuestras redes sociales folletos explicativos y varias cosas de información para poder nutrirse de todas estas cosas que a veces son difíciles de comprender, ¿no? Así es, Rodolfo. Rodolfo, yo te quiero empezar a saludar, ¿sí? Quiero agradecerte por esta bella entrevista. Gracias por ese video que enviaste hoy a la producción para hacer el flyer. Y quiero preguntarte,
¿Cómo ves al mundo vos hoy? Con mucha injusticia, con muchas cosas para mejorar. Bien, bien. Te agradezco, se te quiere, sos un ejemplo y esperamos haber por lo menos aportado, como tú dices, para ser de espejo, porque quizás más de un oyente, ¿no? Se empieza a dar cuenta, ¿no? De que puede llegar a tener esta condición, ¿no? Y es una manera de respetarnos y todos juntos poder colaborar en esto, ¿sí? Bueno, si querés te dejo nuestro WhatsApp, nuestro mail, no sé si ustedes a Sí, lo sí, mejor lo claro que sí. ponen. Sí, Eh, sí, sí. el WhatsApp es 11 27 63 70 71. Por ese medio nos pueden escribir. Nosotros tenemos un servidor en la plataforma Discord en donde hacemos algún tipo de reunión y tenemos canales temáticos para personas con sospechas de tener síndrome de Asperger y los guiamos y les vamos dando alguna información para que puedan diagnosticarse o que puedan participar con nosotros en las reuniones. Muchísimas gracias, Rodolfo, y nada, te Gracias a agradezco por ustedes. contarnos, y en Bueno, primera persona. yo también, Impresionante, Chino, el Vanessa, si relato. me dejás saludarlo, le quiero mandar un abrazo muy grande, felicitarlo por todo su trabajo y en la medida en que los medios de comunicación podamos aportar para la difusión del Asperger, del trastorno de espectro autista, aquí estaremos. Así que Bueno, un abrazo muy grande, Rodolfo. muchas gracias igualmente y mil gracias a ustedes porque, bueno, este espacio es bastante escaso y poder obtenerlo es importantísimo para la difusión. Gracias. Gracias a vos, Rodolfo, gracias. Muchas gracias. Bueno, Vane, Increíble, Chino, ¿eh? sí, El relato de Rodolfo, muy conmovedor, fuerte, porque es como él bien describía, se sabe tan poco, ¿no? Se escuchó esa palabra, pero tan poco se sabe al respecto. sí. Y bueno, y son esas noches en donde, en lo personal, me siento muy feliz porque son estas entrevistas que sentís que aportás un granito de arena, ¿no, Sí, Chino? sí, 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 estoy absolutamente convencido. No solamente porque lo haya dicho Rodolfo, sino porque creo que sí, que es así. Hay mucho desconocimiento sobre estos temas y poder difundirlos y poder tener un testimonio de primera mano creo que es invalorable. Así es, así es. El próximo diario va a ser también muy, muy lindo, muy emotivo. Ujú. Así que te puedo asegurar bueno, también para todos aquellos que nos escuchan, que realmente no se lo pierdan, porque creo que este diario nos acarició el alma, el corazón y el que viene también. Así que nada, Chino, gracias por acompañarnos. Gracias a Sergio por este espacio, por haber confiado en mí, a vos también, y bueno, y lo veo que sigue en línea, Rodolfo, así que gracias de corazón, Rodolfo. Bueno, Gracias, gracias a ustedes. bueno, yo los despido. Buenas noches. A los 12 nos está terminando esta plataforma Zoom. Sí, Abrazo sí. muy grande, abrazo de Abrazo. corazón. Gracias.